Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Por favor, si estás en la posibilidad de apoyar este canal, hazlo a través de Patreon, se los agradeceré muchísimo. Bien, ya, este capítulo que les dije, ¿no? De esta portada que se volvió a viralizar por situaciones en donde quienes están volando ahí precisamente y dándose con todo sobre estos artilugios en forma de diablo, ¿no? Pero lo interesante es este capítulo en donde habla en este número especial del 2012 de diciembre el fuego eterno. Muchos me dijeron, Pablo, hazlo por favor. Así que aquí está. Durante cientos de años, el infierno ha sido el lugar más temible de la imaginación humana y también es lo más absurdo. Para muchos en Occidente el infierno es solamente una reliquia medieval. Se apagó con esquivar taburetes y brujería, y debería de haber desaparecido con Platón, quien dijo que quería eliminar de Homero toda referencia al dolor futuro por considerarla perjudicial para el carácter moral. O con Cicerón, que decía que ni las viejas lo creían, o con Séneca, que lo consideraba una fábula solamente para chicos que aún no se afeitaban. Bueno, el infierno ya casi no duele, y en el lenguaje cotidiano, ¿qué diablos se está haciendo? Simplemente es un ladrillo, no un lugar. Como lugar, cualquier lugar es desagradable. El metro de Londres en verano, las peores zonas del Bajo Manhattan, los grandes almacenes en la época de rebajas, una fiesta de editores. Filosóficamente, Jean-Paul Sartre ha fomentado la idea de que el infierno son los demás. Teológicamente, incluso el Vaticano define ahora al infierno como un estado de exilio del amor de Dios. Los demonios y las orcas, las nubes de azufre y las almas que lloran han sido eliminados como si se encerrara una tía loca en el ático. Pero espera, para muchas personas en el mundo, el infierno todavía existe, no solamente como concepto, sino como un lugar en el mapa. El infierno es real. Declaran los cárteles en todo el sur de Estados Unidos, tan real como cualquier ciudad vecina. Convertirlo en una abstracción es reconfortante y ordenado, pero no funciona. La religión se nutre de miedo, así como de esperanza sin miedo. El mal comportamiento no tiene sanción y la autoridad clerical gana escaso respeto. Así que la gente tiene que, tener el fuego del infierno destellando ante sus caras. Esto escribió el general Bott, fundador del Ejército de Salvación, o no se moverán. Y no pueden haber miedo a un lugar que no esté detallado y definido. Hindúes, musulmanes y budistas todavía tienen un infierno, y los devotos creen en él. También lo hacen los cristianos fundamentalistas. Desde hace algunas décadas se han especializado en casas del infierno, en las que a adolescentes estadounidenses aterrorizados, conducidos por demonios, se les muestran estas escenas gráficas iluminadas con luces estroboscópicas, de alborotadores, consumidores de sustancias, tan plausiblemente infernales como cualquier imaginación medieval. El informe aparece con la misma importancia que en la Enciclopedia Católica en línea, y el Vaticano puede estar indeciso al respecto. Pero los autores son firmes. Solo ateos y epicúreos no creen en ello. Este infierno todavía se ajusta a la descripción dada el quinto ejército espiritual de San Ignacio de Loyola, en el que el novicio jesuita, ahora como en el pasado, ora por un sentido íntimo del dolor que sufren los condenados. Sentir el fuego, oír los lamentos, huele el azufre, saborean las lágrimas. Y a finales del siglo XIX, el adolescente James Joyce también tembló bajo sus botas en el Congo Westwood College de Dublín, experimentando los terrores de la versión completa, y decía, mira, para siempre ser devorado por las llamas, roído por las alimañas, aguijoneado con púas ardientes, para nunca estar libre de esos dolores. Que alguna vez la conciencia le recrimine, que la memoria se esfuerza, que alguna vez maldiga y vilipendie a los inmundos demonios que se regodean diabólicamente con la miseria de sus engaños, que nunca contemplen las brillantes vestiduras de los espíritus bienaventurados,
jamás clamar desde el abismo de fuego a Dios por un instante, un solo instante de respiro de tan terrible agonía, para nunca recibir ni siquiera por un instante el perdón de Dios. Oh, imaginen eso. ¿Cómo se quedaría alguien bastante creyente, ¿no? Que nunca te perdone Dios? Todo el mundo espanta en ese sentido. Entonces, este infierno no es el Hades. La mayoría de las culturas tienen su inframundo. Ameneti egipcio, Sheol judío, el purgatorio, en los que los espíritus de los muertos se reúnen, son juzgados y se purifican para otras vidas o para la vida en el cielo. El libro de los muertos egipcio, de alrededor del año 1500 a.C. Aquí presenta la barca, el río, las pruebas del alma humana y la balanza en la que se pesan sus actos. Son nociones todas tomadas prestadas de los griegos y más tarde del cristianismo. Pero las estancias en esta tierra oscura y laberíntica, aunque a menudo muy largas, son finitas y pueden acortarse gracias a estas oraciones y a las acciones santas de los amigos que aún están en la tierra. Una estancia allí, aunque tediosa y ansiosa para muchos, no es mucho peor que la vida en la tierra. Pues bueno, parte de esto es, por ejemplo, el negocio que tenían muchas órdenes que venían, ¿no? Por ejemplo, en el caso de México, el caso de los carmelitas, donde, pues bueno, o sea, la gente adinerada venía para, oye, quiero que me construyan esta capillita para cuando yo ya me vaya, ¿no? Pero tienes que estar dejando dinero, pagar, y para que después de que me muera yo también, me recen, me estén dando las misas y demás. Era un negociazo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué me va a dejar a prenda? Bueno, pues tengo este terrenito, tengo esto, y ahí empezaba, ¿no? Entonces, un businessazo, este temor también para esas cosas. El infierno no es así. Es un lugar de tortura para los condenados en el que son desollados o comidos vivos, ¿no? Estripados, empalados en estacas, ya sea durante edades incalculables o de hecho para siempre. Donde, ¿se acuerdan? A nadie le dijeron de chico, es que, ¿cómo es el infierno, no? No, pues un lugar donde vas a estarte quemando prácticamente por la eternidad. ¿Y alguna vez te llegaste a quemar? Ahora imagínatelo por la eternidad. Bueno, nadie puede interceder por ellos salvo en circunstancias extraordinarias. Nunca saldrán excepto en culturas que creen en la reencarnación. Al final de una estancia de eones de tiempo en Yanmapura, el infierno hindú, el más antiguo conocido, con sus subdivisiones de teteras calientes, púas de hierro y chillidos espantosos. O al final del infierno budista, con sus particulares tormentos de raspar el corazón y llenar el cráneo de erizos. El alma purgada regresa a la tierra con un insecto o como un reptil, entrando nuevamente en el ciclo. Tanto los musulmanes como los de zoroastrianos, las almas eventualmente regresan a la tierra. Los zoroastrianos anualmente en los últimos 5 días de cada año. Y el infierno occidental surgió de una tradición aún más severa. Fue ideado como un castigo permanente para los peores infractores, aquellos que se habían opuesto a los dioses. Eran en su mayor parte gigantes, y en el infierno, que se extendía a lo largo de muchas hectáreas, yacían los titanes que desafiaron a Zeus en el mito griego: Prometeo, Tántalo, Sísifo y los demás. O los ángeles malos que lucharon contra Dios en las tradiciones judio-cristianas: Belcebú, Moloch, Astarot, Belial, llamas precipitadas desde el cielo etéreo. Esto, como lo escribía Milton, hacía el lago del fuego. Allí también acabaron los ángeles que bajaron a dormir con las mujeres junto con las estrellas desobedientes, ¿no? ¿Se acuerdan de dónde vienen los Nefilim? Precisamente de estos ángeles caídos y que les gustaron las hijas de los hombres y tuvieron descendencia, y de ahí vienen estos gigantes y bueno, y así. El infierno pudiese haber seguido siendo un club para superhumanos rebeldes, pero el aspecto del hombre por la maldad vengativa es bastante ilimitado e inevitablemente un asador de dolor de primera categoría se convierte rápidamente en un lugar favorito para encerrar a enemigos comunes, pecadores rutinarios y, en el caso de Dante, casi cualquier persona
de Fiesole o Pistoia. Así, junto al amor infinito de Dios, arde la justicia infinita de Dios, que es igualmente incondicional. Aquí, la democratización del infierno parece haber comenzado en el judaísmo, con Isaías y Ezequiel, argumentando que no parecía correcto que tanto los buenos como los malos fueran al Seol. Los malvados sin duda deberían de recibir un castigo más profundo y más severo. Dios debería de tratar con ellos como se merecían, especialmente porque en vida, por lo general, habían prosperado gracias a su maldad, y mientras que los virtuosos como Job habían sido golpeados por desastres y cubiertos de dolorosas llagas, los esenios, una secta más extrema, le inyectaron la idea de la eternidad, así como de tormentas y mazmorras. Así como el hombre siempre ha hecho a Dios a su propia imagen, también proyectó sus propias nociones de justicia en el mundo venidero, y terminó con una verdadera historia de terror. ¿Qué pasa cuando vas bajando? Geográficamente, el infierno se encuentra tan debajo del Hades como el Hades está debajo de la tierra. Esto lo escribió Pausanias, geógrafo griego. Los muertos y los vivos, especialmente los malos muertos y los vivos, deberían de mantenerse alejados. El héroe troyano Eneas de la Eneida de Virgilio recorrió el Hades con bastante dificultad. Allí se encontró con las sombras de su amante Dido y de su padre, pero simplemente miró hacia el Tártaro y vislumbró un alto acantilado en el castillo debajo, rodeado por una tormenta de llamas. Ese único avistamiento lo dejó en un lugar aterrorizado. En Moralia de Plutarco, un joven llamado Timarco miró más de cerca y vio el gran abismo lleno de aullidos y las almas de los malvados saltando arriba y abajo como estrellas. Beda, en el siglo VIII, vio casi exactamente lo mismo: frecuentes globos de fuego surgiendo de un pozo, en el que ardían las chispas de las almas humanas. Aquí, la forma del infierno como la describe Dante, y él, junto con Milton, es al menos la principal fuente textual del infierno cristiano. Es un embudo invertido de varias capas, separado por bancos rocosos, con cada capa más profunda y estrecha que el último. El infierno budista es similar, pero el infierno tiene muchas mansiones. El hinduismo tiene 21 infiernos principales y un montón de infiernos más pequeños, en su mayoría por delitos religiosos. El budismo singalés tiene 136, el budismo birmano tiene 40.040, uno por cada pecado en particular, incluido el entrometido, la venta de pollos y el consumo de dulces con arroz. Así, a la entrada del inframundo, propiamente dicho, en la mayoría de estas religiones hay una especie de prueba, en la que los condenados son separados de los no tan malos, y es siempre perentorio, como lo imaginaba Jesús, tan breve como un granjero arrancando la maleza del campo, y luego viene la larga caída y el fuego. El Hades, aunque no es un paseo fácil, ese es un lugar de remordimiento y de limpieza. El infierno es un lugar de desesperación y desolación. El purgatorio se basa en el amor duro. El infierno, ese es el pozo de la insaciable venganza de Dios. ¿Y quién? Venganza de Dios, ¿no? Vaya, ¿quién piensa que Dios es vengativo? Y aquí comienzan sus muchas contradicciones. Como han señalado docenas de escritores desde los orígenes del siglo II hasta Percy Dermer del siglo XX, tratando de consolar a quienes enfrentaban una muerte inminente en las trincheras de Flandes. Dios debe de ser amor. Parece imposible entonces que pudiese causar dolor a sus criaturas sin ninguna esperanza de redención. No solamente dolor, sino tormento exquisitamente diseñado para el pecado en cuestión, y para que los glotones se revolquen en la inmundicia, estos derrochadores sean despedazados por los perros y los traidores sean envueltos en hielo. Di giusticia horribil arte, como dice Dante. Este tormento eterno paga lo que Alexander Pope llamaba los pecados de los momentos. Los 4 ríos del infierno: Phlegeron, Cocytus, Acheron y Styx.
están hechos de lágrimas humanas, fluyen más rápido porque Dios en su furia nunca se dará cuenta de ellas. Lo peor de todo es que el infierno aparentemente estaba preparado y esperando, incluso antes de que se creara el pobre hombre venal. Los eruditos bíblicos modernos han hecho todo lo posible para poder ajustar este panorama. Señalan que el propio Jesús e inclusive el viejo e irritable San Pablo no mencionaron el infierno o la condenación en el Nuevo Testamento. Las palabras griegas utilizadas allí significaban solamente juicio y condenación, y solo por mucho tiempo, aionios, no para siempre. Jesús, después de haber evocado la hoguera del granjero despiadado, dijo que también que un hombre debe de perdonar a su hermano pecador no 7 veces, sino 70 veces 7. Pablo decía que Dios tendría misericordia de todos. A todo esto los infernalistas replican que Jesús realmente quiso decir fuego eterno, que los modos de Dios de cuidar a sus criaturas no son los del hombre, y que junto al amor infinito de Dios arde la justicia infinita de Dios, que es igualmente incondicional, ¿no? Porque, vaya, Dios trabaja de maneras misteriosas, ¿no? Vaya, vean esto. El infierno, al estar basado en una venganza tan atroz, necesitaba de ser caliente, tan caliente como la ira divina que lo creó. El nombre del infierno en la mayoría de las culturas significa agujero o lugar escondido. Pronto se convirtió en un agujero de fuego. La Gehenna judía, mencionada por Jesús, no era más que un vertedero de basura humeante en las afueras de Jerusalén, donde se arrojaban los cuerpos de los criminales. El infierno egipcio, sin embargo, era un pozo de fuego en el que el comandante del fuego y el devorador de las entrañas no solamente quemaban a la gente, sino que les cortaban en pequeños pedacitos. Y tanto el infierno hindú como el budista colocan a los pecadores en calderos o en asadores bañados por muchos demonios para que sientan mejor el calor. Vaya, fuego y hielo. Estas temperaturas, como lo demostraron los volcanes, probablemente se alcanzaron en el centro de la Tierra. Así que el infierno debe de estar allí, con piscinas de superficie sulfurosas y respiaderos, como cerca del Nápoles donde fue Eneas, que indicaban dónde estaba la entrada, pero no necesariamente una investigación sobre la naturaleza y el lugar del infierno de Tobias Swift de 1714, donde lo situaba en el Sol, el lugar más caluroso imaginable, también el más alejado en su esquema de las cosas del empíreo o el cielo. William Wheaton de 1696 lo colocaba en un cometa, ascendiendo desde las regiones calientes cercanas al Sol y entrando a las regiones frías más allá de Saturno, con su larga cola humeante surgiendo de allí. Y sin embargo, el fuego del infierno no era y no es un fuego ordinario. En primer lugar, no necesitaba combustible y en segundo lugar, no consumía lo que quemaba. El fuego del infierno, aunque pudiese derretir estrellas y montañas, no devoraba a los condenados, porque eso habría puesto fin a sus tormentos. Simplemente rugió y dolió. Y sin embargo, los creadores del infierno también se dieron cuenta de que el calor abrasador continuo podía convertirse en una rutina. Tan profunda nieve y hielo se alternaban con el fuego. En estos infiernos budistas el 14, 15 y 16, la piel del pecador se iba despegando gradualmente como un nenúfar con el frío y luego se caía. En el infierno de Dante, el núcleo era hielo sólido en el que Satán estaba encerrado hasta el cuello, y mientras que los traidores en el lago de Cocytus, en el 9º círculo, encontraban sus lágrimas congeladas en sus rostros. De alguna manera, un frío glacial y un calor hirviente pudiese coexistir allí, una paradoja científica, además de muchas y preocupantes teologías. El tiempo fue otro. Los tormentos del infierno introdujeron en la mente medieval un concepto de infinito y cómo se puede captar. Esto era cierto incluso en los casos de los infiernos que no duraban para siempre. Los maestros budistas pidieron a sus alumnos que imaginaran un carro cargado con 20 caris de semillas de sésamo, del que una vez cada siglo se extraía una pequeña semilla. Sin embargo,
cuando todo el carro se hubiese ido, todavía estarían en el primer infierno, y miles de infiernos más se extendían más allá de él. Al joven James Joyce se le dijo que imaginara una montaña de granos de arena de 1.000.000 de kilómetros de alto, 1.000.000 de kilómetros de ancho y 1.000.000 de kilómetros de espesor, de la que cada 1.000.000 de años un pajarito se llevaba un grano de arena, y cuando la montaña fue removida no habría terminado ni un solo instante de la eternidad. Híjole, amigos, ¿no se siente como claustrofóbicos un poco al escuchar ese tipo de palabra? Ojo, el propio infierno parecía estar inquieto al borde del tiempo. Milton, como Hesíodo, pensaba que todos los comienzos y todos los fines competían más allá de la puerta del infierno, y que allí se encontraba la noche y el día. Dante, en su recorrido infernal con Virgilio como guía, registró noches y mañanas, y aunque únicamente mediante las estrellas, ya que no veía el sol, él mismo proyectaba una sombra ante el asombro de las sombras que lo rodeaban, y surgió otro enigma. Los fuegos del infierno significaban que nunca pudiese ser convincentemente oscuro, y aunque estaba destinado a serlo, y solo se hacía vívido por los gritos y el hedor de la descomposición, no hay luz, sino más bien obscuridad visible, escribía Milton bellamente. Beda vio allí llamas negras, la luz suficiente para que el pecador vislumbrara los ojos, los dientes y los instrumentos de los demonios, y lo que estaba a punto de hacerle. ¿Qué pasa con el alma desnuda? Exactamente lo que hicieron fue otra fuente de ricas contradicciones. Obviamente el cuerpo quedó abandonado al morir, pudriéndose bajo la tierra, incluso el dolor más insoportable ya no podía tocarlo. Entonces todas aquellas quemadas y desollamientos parecían inútiles. Sin embargo, quienes creían en el infierno, en todas las culturas generalmente creían en el alma humanoide desnuda, tímida y vulnerable fuera del cuerpo, como un insecto fuera de su caparazón. La mera exposición del alma hizo que el infierno fuese decididamente peor, y la propia inmortalidad del alma, como se argumenta con Platón y respaldada por los cristianos, ayudó a hacer posible el dolor eterno. El infierno no pudo perder su vívido control hasta que Descartes, en el siglo XVII, declaró que el alma era inmaterial y que por lo tanto estaba más allá del dolor físico. Fue esto, así como cada vez menor influencia de sacerdotes y predicadores en la Europa industrializada, lo que finalmente empezó a apagar las llamas. A partir de ese momento, el infierno topográfico comenzó a desvanecerse. Su mezcla heterogénea de terror se volvió en gran medida psicológica, una cuestión de soledad y arrepentimiento. Los más sabios de la antigüedad habían llegado a esa conclusión muchos siglos antes. No es más que nuestro propio fraude lo que nos asusta, escribía Cicerón. Son nuestros propios malos pensamientos los que nos enloquecen. Incluso Tomás de Aquino estuvo de acuerdo. Gran parte de la angustia de los condenados se escribía en su Summa Theologiae de 1265 al 74. Surgió del conocimiento de que nunca pudiese alcanzarse la felicidad. El infierno significaba dejar de tener la esperanza. Entonces, por inversión, la desesperanza era el infierno. Milton también lo había previsto. Y aunque pocos infiernos eran físicamente tan vívidos o tan detallados como el que había pintado Paradise Lost, con océanos hirvientes rompiendo en costas negras y Glossy Scrooge sobre las colinas Grizzly, su Satán expresaba inolvidablemente la versión moderna, que royen incesantemente el gusano interior. Hacia donde huyó es el infierno. Yo soy el infierno. La mente es su propio lugar y en sí misma puede hacer un cielo en infierno y un infierno del cielo. Así, este infierno que escribió William Blake hacia 1790 es el estar encerrado en la posesión de deseos corporales. Marque prosiguió que no creo que exista tal cosa literalmente, y para entonces pocos lo hacían. La teología del infierno había llevado demasiado a la credulidad durante mucho tiempo,
incluso en la Edad Media. No podía ser justo, por ejemplo, que todos los bautizados fuesen automáticamente enviados allí, y aunque la doctrina y Dante decían que así era, así el infierno había adquirido antesalas en las que virtuosos paganos del mundo antiguo caminaban juntos en agradables praderas parecidas a los campos elíseos. El limbo, el primer círculo del infierno, fue creado para niños no bautizados, y el segundo círculo, el destino de aquellos que habían muerto imprudentemente por amor, no contenía ningún dolor más allá del anhelo incesante. Allí incluso los amantes estaban juntos, aunque no felices. El sentimiento popular también creía que los principales actores del Antiguo Testamento, Adán y Eva, Moisés, Noé y los demás, habían sido arrastrados fuera del infierno por Jesús después de su crucifixión, del mismo modo que Hércules había atormentado varias veces al Tártaro y al dios Siva, movido por la lástima y la ira. Había transportado a un grupo de almas fuera de Yamapura, incluso a los famosos malos se les pudiese permitir un respiro. San Brendan, visitando el infierno, vio a Judas sentado tranquilamente sobre una roca un domingo, su día libre para ser atormentado. Tomás de Aquino dijo que aunque Cristo descendió solo a esa parte del infierno donde estaban encarcelados los justos, su influencia se sintió en todas partes, confundiendo la malicia de los condenados. Algunos teólogos católicos, sin embargo, dicen que el tormento del infierno por parte de Cristo nunca ocurrió, y es una interpretación errónea de la primera epístola de Pedro en 3:19. Así es como puede ser, pero cuando un lugar se vuelve demasiado horrible para que incluso sus seguidores lo toleren sin rutas de escape, sus días están contados. En el caso del infierno, debería de haberse hundido hace mucho tiempo por el peso de sus contradicciones, pero la clave de su supervivencia reside en los escritos de San Agustín, quien más que nadie debería de haber sido tolerante con los pecadores, parafraseando: el conocimiento de los tormentos de los condenados es parte de la bienaventuranza celestial. San Bernardino de Siena fue aún más lejos. No pudiese haber una dulzura perfecta en el canto del cielo, y escribió: si no hubiera una contrapunta infernal a la justicia de Dios. Así, como no puede haber luz sin obscuridad, ni sonido sin silencio, las eternas alegrías celestiales dependen de un contraste de eterno horror. Sin infierno no se puede tener el cielo. Y ahí, amigos, termina esto de la revista de The Economist, titulado como En el fuego eterno. ¿Ustedes qué piensan de una cosa tan extraña de personajes, ¿no? Que cuando vemos una vez más esto, ¿no? Esta guía, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿No? Miren esto, la codicia, cómo van entrando todos estos cambistas, todos estos de Wall Street. Ahí los va llevando un diablo. Aquí tenemos al glotón del petróleo, el tío Sam, ¿no? Miren acá, Wall Street, Washington. Vemos acá, Londres, ¿no? Miren esto. El periodismo británico, bien, vaya, después de lo que han hecho ahora, ¿no? Vean acá, la lujuria, el complejo industrial militar, ¿no? Ahí está, miren, China, India, quemando carbón. Y bueno, ¿qué dice acá, verdad? Miren esto, la central de los hackers, ya los tenemos por acá. Orgullo, Obama paseándose en ese fuego. Aquí hay escondido una persona. Aquí está Sloth, la pereza, ¿no? Aquí está Angela Merkel. Vean quiénes están aquí, ¿se acuerdan? Presidente de Siria, Vladimir Putin, ¿cómo se llamaba? El expresidente de Irán, el de Libia, ¿no? Muammar al-Gaddafi. Y aquí está el diablo viendo este mismo número. Para la Gran Humana MX se despide Pablo, y recuerden esto siempre: piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse bien quiénes son y sean empáticos. Por favor, si me pueden ayudar a través de mi Patreon de la Gran Humana MX. Nos vemos hasta la próxima. Compártanlo si creen que es de interés, pues todas estas cuestiones literarias y misteriosas que escribe The Economist. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho, pórtense bien.